Thank you. Will you commit here today for a peaceful transfer of power after the election? Well, we're going to have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about the ballots, and the ballots are a disaster. I understand that, but people are rioting. Do you commit to making sure that there's a peaceful transfer of power? We want to get rid of the ballots, and we'll have a very peaceful. There won't be a transfer, frankly. There'll be a continuation. The ballots are out of control. You know it, and you know who knows it better than anybody else? The Democrats know it better than anybody else. Go ahead. The president will accept the results of a free and fair election, but I think that your question is more fitting to be asked of Democrats who have already been on the record saying they won't accept the results of an election. Y también, bueno, tuvo un efecto esto en la implicancia y sobre todo la respuesta que han dado los senadores republicanos y demócratas también. Exactamente, porque en un ratito vamos a ver, José y Ayelen nos van a contar quiénes son los candidatos para sustituir a la jueza fallecida Ginsburg. Pero primero vamos a ver otro tema fundamental. ¿Cuándo se decide esto? ¿Debe hacerse antes de las elecciones? ¿Debe hacerse posterior a las elecciones? Hay distintas opiniones, inclusive con respecto a los antecedentes. Vamos a ver algunas de las opiniones que se escucharon desde el lado demócrata, desde el lado republicano y el propio Donald Trump. ¿Qué decían con respecto a por qué, como pretende Donald Trump, debería tomarse la decisión ahora, antes de las elecciones? If given power, Biden and his supporters would pack the court. You know, they're talking about packing the court because we have won races. We have won. I'll tell you what, so this will be my third, and we're in great shape. Do you see what's going on with the Republican Party, how unified the Republican Party is? Right? No, we're unified. It's a beautiful thing to say. Thank you, Mitt. Thank you. Appreciate it. Even Mitt's on board. Even Mitt's on board. No, it's a good thing to see. Having a unified party. Of course, when they did the impeachment hoax, we had 197 to nothing in the House and 52 and a half to a half. That was Mitt. But that's okay. I'm no longer angry at Mitt because he's being very nice on the Supreme Court. He's doing the right thing. I just want him to do the right thing. But they want to pack the court. You know what that means? They want to put on a lot of justices. These are things that are just horrible. I guess we could do that too, right? You would think that after the Republican majority led a historic blockade just 4 years ago to keep open a vacancy on the Supreme Court because it was an election year, they'd have the honor and decency to apply their own rule when the same scenario came around again. You'd expect this Senate majority to follow their own rule. What's fair is fair. This is what Leader McConnell said in 2016. The American people should have a voice in the selection of their next Supreme Court justice. Therefore, this vacancy should not be filled until we have a new president. This is the McConnell rule. The McConnell rule. This is the principle that Leader McConnell and then Chairman Grassley used to justify their refusal to even meet with President Obama's Supreme Court nominee. Here it is, the McConnell rule. Giving in to political blackmail would not do a thing to secure our institutions. So, Madam President, you do not put a stop to irresponsible hostage-taking by making hostage-taking a winning strategy. You know, I think at this stage it's appropriate to look at the Constitution and to look at the precedent which has existed since the beginning of our country's history. And in a circumstance where a nominee of a president is from a different party than the Senate, then more often than not, the Senate does not confirm. I came down on the side of the Constitution and precedent as I've studied it, and make the decision on that basis. Retomando lo que decía Rulo al principio,
es muy decisivo cómo se llena esta vacante porque la Corte decide un montón de cuestiones en última instancia, decide también los resultados de las elecciones. Trump viene agitando la idea de fraude y una cosa que uno podría decir es que la democracia estadounidense tiene muchísimos problemas, desigualdad, segregación, racismo, violencia, muchos no, pero algunos presidentes asesinados, intentos de asesinato contra el presidente bastante frecuentes en la historia de Estados Unidos. Ahora, una de las cosas que funciona bien es que hay elecciones, el que gana, gana, el que pierde, pierde, el que pierde reconoce, se va a su casa, se hacen hace 200 años el mismo día, la entrega del poder se hace el mismo día, a la misma hora. Es una de las pocas cosas, es una de las cosas de la democracia norteamericana que uno podría decir es admirable. Sí, más duradera seguro. Muchas otras cosas no, eso es admirable. Ahora, ¿es eso lo que está en crisis ahora? Sí, y otro de los datos que me parece interesante también resaltar es que en esta elección también se define 1/3 de la composición de la Cámara de Senadores. Entonces es por eso también el apuro que tiene Trump. De hecho, estamos esperando seguramente hoy a las 6 de la tarde, hora argentina, se defina cuál va a ser esa nominación por parte del presidente de los Estados Unidos para ocupar esa banca dentro de la Corte Suprema. Y por eso también, digo, esperan una derrota que puede ser también inminente, no solo en el ámbito del Ejecutivo, sino también en el ámbito del Legislativo. Los republicanos tienen ahora mayoría. Tienen mayoría en el Senado, claro. No en la Cámara de Representantes y podrían perder esa cuota que es la que termina definiendo el candidato a la Corte Suprema, ¿no? El juez. Los invito a que compartamos las imágenes de cuando Donald Trump llegó para homenajear a la jueza fallecida, Ruth Ginsburg, y qué es lo que pasaba, cómo lo recibió la gente a Donald Trump. Veamos las imágenes y escuchemos lo que pasaba en el momento que se acercaba. Empieza un abucheo. Va subiendo el tono. Ahí está lo que le gritaban. Y lo que se ve del rostro de Trump, se va poniendo rojo, cómo va cambiando. Recordemos que el deseo de la jueza Ginsburg había sido que definan ese lugar después de... Ya lo vemos irse directamente, después de la elección. Y se retira con Melania del lugar de homenaje a la jueza Ginsburg. Y ahora vamos a ver acá expresada toda la composición actual de la Corte Suprema. Ahí donde está José vemos un gran signo de pregunta, que no sabemos qué va a pasar ahí, que se va a definir probablemente en el día de hoy. Y aparecen algunos nombres. Esto para tener en cuenta cómo está hoy compuesta la Corte Suprema. Sí, recordemos, Ayelen, que hoy hay una mayoría conservadora. Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos no son partidistas, es decir, no son republicanos o demócratas de manera explícita, pero se identifican con la amplia gama de valores liberales o con la amplia gama de valores conservadores. Hoy están 5-4 a favor de los conservadores. Sí. ¿No? Si se llena la vacante con alguna de las candidatas de Trump, estarían 6-3. Es decir, sería una supermayoría conservadora de muy largo aliento. Claro, porque hasta el fallecimiento de la jueza tenían igualmente una mayoría, pero tenían un voto pendular ahí que podía definir algunas cuestiones, pero ahora empieza a definirse. Acá lo interesante ver también quién ha dominado, qué presidente ha dominado cada uno. Ahí está abajo el nombre de quién la designó, fíjate, George W. Bush ahí, George H.W. Bush, Clinton, Bush, Obama, Trump. Y el promedio generalmente son 2 jueces por presidente. Ahora, en el caso de Trump, ya nominó a otros 2 jueces. Es por eso podría nominar 3. En el caso de avanzar con la nominación de un tercero, bueno, ya sería algo llamativo.
También me gustaría resaltar una cuestión de género. Las mujeres son minoría en la composición de esta Corte Suprema. Es por eso que Trump está proponiendo, y los 5 nombres que ahora vamos a ver de las posibles candidatas son todas mujeres, a pesar de que imagino que Trump, no sé si está muy de acuerdo con eso, pero sabe que hay una imposición de época para eso. Pero resaltar una cosita, acá las 2 mujeres fueron nominadas por Barack Obama, digo, por el demócrata Barack Obama. El resto, todos varones. Pasamos a la Ginsburg fue, de hecho, la jueza Ginsburg, fallecida recientemente, fue la segunda mujer en ocupar un cargo, un lugar en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Vamos a ver ahora, si no me equivoco, las posibles candidatas a ocupar el lugar que deja vacante la jueza Ginsburg. Estamos hablando de 5 candidatas, todas mujeres, como decía Yelén. La short list, como dicen en Estados Unidos, la lista corta, está compuesta por 5 mujeres. Vamos a concederle eso a Trump. Decidió que sea quien fuere, va a ser mujer. Pero hay una, Yelén, que es la que se supone que va a ser anunciado hoy a la tarde, ¿verdad? Y es esta, Amy Coney Barrett, que tiene 48 años, es muy joven. Ella es una mujer que viene sobre todo del ala más católica, y acá es importante resaltar que no por ser mujer va a llevar valores del feminismo ni más progresistas a la Corte. Digo, ¿por qué se está debatiendo mucho el rol de la mujer? Porque pueden justamente ir atrás con temas como el aborto legal en los Estados Unidos. En el caso de esta candidata, podría igualmente votar en contra de eso en el caso de que avance esta discusión. Y hay otros nombres como el de Bárbara Lagoa, que es de origen, sus padres son cubanos, y también ahí hay un fuerte guiño político también para el voto latino. Se especulaba con que Trump podría designarla haciéndole algún tipo de gesto a la comunidad latina que necesita que lo vote de cara a las elecciones, ¿verdad? Veremos ahora entonces qué pasa. Hoy a las 6 de la tarde, hora argentina, desde la Casa Blanca se espera ese anuncio oficial del presidente de los Estados Unidos. Sí, recordemos también que el New York Times y la CNN dieron como seguro que va a ser Barrett la candidata designada por Trump esta tarde. Todavía no hay confirmación oficial de la Casa Blanca. Si eso es así, algo que hablábamos fuera del aire, hay algo interesante, en algún punto curioso que está pasando, que es que están designándose candidatos cada vez más jóvenes para que la orientación de ese candidato prevalezca muchos años. El cargo en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos es vitalicio, como el Papa. Entonces ya no se designa un candidato de 70 años, porque te va a durar, 10 años, 15 años, no sé cuánto es la esperanza de vida más o menos en Estados Unidos. Si vos designás, como el caso de Barrett, una candidata de 48 años, tenés 30 años, pongámosle, de vida útil de un candidato conservador, votando conservador en la Corte. Eso también es algo que se tiene en cuenta. En algún momento yo decía van a nombrar preadolescentes en la Corte. Y sabes, José y Rulo, que las redes sociales juegan un rol importantísimo actualmente en la política, y de hecho a través de las redes sociales, a través de Twitter, es donde muchos de los mandatarios expresan sus opiniones públicas, y en este caso vamos con una nueva sección que es Leído en Twitter, y vamos a elegir un tweet de la semana que haya generado algún tipo de impacto político, y en este caso tenemos uno de Wikileaks, lo lee Félix Taylor. Exactamente, Ayelen, en el tuit de la cuenta de Wikileaks del 21 de septiembre, que cita palabras de Lula, dice: Assange necesita ser defendido por todos aquellos de nosotros que amamos la democracia, que amamos la libertad de prensa, la libertad sindical, la libertad de organización. Y en tanto, el tuit de la cuenta de Luis Ignacio Lula da Silva del 22 de septiembre, en respuesta, quería decir que estoy en una campaña fervorosa en defensa de Assange, alguien que logró denunciar el genocidio practicado por el gobierno norteamericano, debería recibir un Nobel de la Paz y no estar preso. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Hace 2 semanas se reactivó el juicio en Londres, el pedido de extradición a Julian Assange, y es por eso que salieron muy fuerte con una campaña internacional para pedir que no lo extraditen a los Estados Unidos. Veremos qué pasa. Muy bien, vamos a ir a un corte y enseguidita volvemos con más noticias internacionales en la televisión pública. Momento de la primera pausa, y cuando regresemos, pandemia y globalización. Luego de la pausa, una entrevista exclusiva con la socióloga neerlandesa Saskia Sassen, ganadora del Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias. Y también al regreso, la Organización Mundial de la Salud en el centro de la polémica. Donald Trump volvió a cargar contra China y el organismo internacional por la propagación del coronavirus. Luego de la pausa, todo esto y mucho más, aquí en Televisión Pública Noticias Internacional, con Raúl de la Torre, Ayelen Oliva y José Natanzón, hasta las 14. Ya volvemos.